por fin tenemos con nosotros a Francisco Borrego. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Bueno, ¿te llamamos Curro o no? Sí, sí, por favor, sí, sí. Esto ya has dicho el nombre oficial al principio, ahora ya estamos entre amigos, así que Eh, mucho mejor así, sí. José Miguel Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Parra. ¿Qué tal, Javier? Te vas a llamar Parra también, si no te importa. Todo el mundo te conoce como Parra, así que ahí está. Voy a empezar a ponerme el doctor delante, ¿eh? Ahí está, doctor. Y Laura Di Nobile. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo llevo un rato ya contigo, ¿eh? Oye, muchas gracias. Oye, pues se agradece muchísimo que estéis aquí los tres para hablarnos acerca, ¿no? de Tutankamón, de su legado. Sí, sí, antes quería mencionar a Aroa Velasco, que no puede estar en la mesa con nosotros, pero darle las gracias porque se ha preparado estas imágenes que van a ver los televidentes en Twitch y que luego en el podcast pues se comentarán las imágenes también para el podcast, y también el guión que hemos preparado es cosa suya, ¿vale? O sea que yo estoy aquí de pegote. Entonces, de hecho le he dicho de participar, pero dice, no, tienes que estar tú, Javi. O sea que quede claro, ¿no? Pero bueno, poco a poco pues se irá incorporando al café y vais a ver más Aroa. Pues Muchas muchas gracias. gracias, Aroa. Sabemos que nos escuchas. Sí, ahora puede. A lo mejor luego dentro de 5 o 10 minutos no, pero ahora puede. Así que nada, muchas gracias, Aroa. Y se ríe. Y nada, vamos a empezar con la mesa, como he dicho, de análisis. Tutankamón. Se cumplen 100 años. 100 años del descubrimiento de Tutankamón. Y vamos a iniciar esta mesa con vosotros tres presentándoos, porque claro, mucha gente dirá, vale, pero ¿estos quiénes son? A algunos les conocerán más, a otros menos, dependiendo del ámbito en el que nos estemos manejando. Voy a leer de manera sucinta la presentación que me habéis preparado. Vamos a comenzar con la persona que tengo arriba de la imagen, que es Francisco Borrego Gallardo, que es profesor contratado doctor del Departamento de Historia Antigua, Historia Medieval y Paleografía y Diplomática de la Universidad Autónoma de Madrid. Por favor, ese departamento, hay que cortar las cosas de aquí, que es muy largo. Y lo conozco bien, curro. Y es codirector y docente del Centro Superior de Estudios de Oriente Próximo y Egipto Antiguos de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del proyecto Yehuti. Curro es una máquina, es una fiera, miles de congresos, miles de publicaciones, por supuestísimo. Está aquí con nosotros. Gracias por estar, Curro. Gracias a vosotros por invitarme para esta charla entre amigos. Tenemos también, justo debajo de mí, a José Miguel Parra Ortiz, que es doctor en Historia Antigua por la Complu del año 97, con una tesis sobre las pirámides egipcias. Y se le conoce porque ha publicado, Parra es una máquina de la divulgación, ha publicado varias monografías del mundo egipcio, también ha impartido muchos seminarios en diversas universidades españolas y, como digo, es una máquina de la divulgación. Y recientemente Parra has publicado Carter, una vida, con la editorial Confluencias, y una traducción con un estudio de la carta de Champollion a Monsieur Dachier. Yo no sé el francés, yo lo pronuncio fatal, me puedes corregir, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Dachier? Monsieur Dacier. Dacier, más o menos. En Confluencias 2002 y el libro electrónico 2022. 2022 y el libro electrónico Tutankamón y su tumba por Flash 2022. Tengo un par de libros tuyos aquí. Tengo Howard Carter, no, este no es tuyo. Este es un libro que me ha pasado a Aroa, que es como para ella una de las piedras angulares. No sé si lo veis en la imagen o lo veis muy pequeñito. Este libro. Sí, Howard la Carter. traducción del libro de Destino, Carter, sí. Destino. Y luego tenemos un libro también aquí de Parra, que es el de Howard Carter, Una vida. Aquí ya está. No, a ver si lo veis bien. Es que yo no estoy ni viendo lo que estáis viendo. Sí. Vale, ahí Y está. lo vemos, sí. Vale, perfecto. Ahí está. Perfecto. Y bueno, y Laura Di Nobile, que es la que me queda por presentar, licenciada en Historia del Arte por la UAM, tiene máster en Arqueología y Patrimonio en la UAM. Y bueno, Laura, tú has estado muy enfocada, por lo que me dices, hacia el mundo de la joyería antigua, especialmente la Ya faraónica, veis. en técnicas y materiales. De hecho, hemos hecho programas sobre ello. Y otras líneas son las necrópolis del Reino Antiguo. Eres docente, tienes el Centro Elba, eres la directora del Centro Elba. Aquí la gente te conoce como Centro Elba, es decir, Laura Di Nobile, Centro Elba. Y en el centro impartís muchísimos cursos y animamos a la gente que se apunte a ellos porque es formación de calidad, como siempre decimos. Hechas las presentaciones, estas breves presentaciones son 3 máquinas, cada uno en su ámbito, de la divulgación, de la formación,
en la universidad también, por supuesto, concurro en ese departamento, querido por mí. Pues dicho todo esto, vamos a iniciar este programa con la primera parte. Son 2 partes, la que hemos dividido esta mesa de análisis. El personaje de Tutankamón. Vamos a viajar a la historia antigua, vamos con ello. Vamos a centrarnos en la figura de este monarca de la 18 dinastía. Y quiero que nos habléis. Aquí es verdad que hay varios temas, porque al final Tutankamón murió muy joven. No sabemos el recorrido político que tuvo Tutankamón realmente. Sabemos que fue una época confusa, una época difícil. Veníamos de Akenatón. Me comentaba Aroa, yo no lo sabía, que Tutankamón era Tutankatón al principio y luego se cambió el nombre. Entonces es una época difícil. Vamos a hablar de su relevancia política. Realmente el faraón, como le llaman, faraón niño, a lo mejor me matáis ahora por decir esto, que es muy sensacionalista, realmente qué relevancia política tuvo en este momento, en este contexto determinado. Empezamos contigo, Curro, que te tengo arriba, y vamos ampliando la mesa. Iremos cambiando el orden según las cuestiones. A ver, esto es una pregunta interesante y que sirve también para no tanto desmontar cosas que sabemos o que pensamos, sino también matizarlas, ¿no? Tendemos a pensar que los reyes son los que hacen las cosas, ¿no? Y en el caso de este que es joven, a pensar que era él el que llevaba las iniciativas y bueno, siendo un niño, pues capacidad de iniciativa no tenía demasiada. Entonces, cuando pensamos en Tutankamón, a lo mejor tenemos que pensar Tutankamón y la gente que estaba alrededor de él, ¿no? Entonces, la iniciativa política, él quizá, en mi opinión, al final de su reinado sí pueda tener más capacidad para, de algún modo, orientar la política, pero sin duda al principio hay gente en la corte, en los altos puestos de la administración, que son los que de algún modo toman las decisiones, ¿no? Y en ese caso, su reinado, más que a lo mejor relevancia política, su reinado es un reinado muy importante, porque es aunque ya se inicia justo en el reinado breve de un rey femenino antes, supone la consolidación de la vuelta, digamos, a la ortodoxia anterior al episodio de Amarna. Ese episodio de, más que monoteísmo, de monolatría, de adorar solo a un dios, para robustecer un poco la autoridad del rey frente a los sacerdotes y otros poderes del Estado. Y en ese caso, Tutankamón, en su reinado, supone la consolidación de esa vuelta a la ortodoxia, pero de una manera ya distinta, ¿no? Con un ejército más poderoso, un poco en pugna con ámbitos más cortesanos o sacerdotales, ¿no? Y en ese sentido es un reinado muy importante. A veces se le ha querido minusvalorar porque, bueno, supuestamente no había muchas fuentes, o era un rey niño, pero desde luego su época es interesantísima. Y no podemos entender lo que viene después, los Ramsés, por ejemplo, si no entendemos este reinado, que aunque fuera breve, 9 años, que tampoco es tan breve si lo comparamos con otros reyes. Otros reyes también no es que reinen mucho más. Seti I, Tutmose IV tienen reinados muy parecidos de duración. Y sí dio tiempo a poner un poco, restaurar las bases de ese culto sobre las premisas anteriores y establecer un poco, volver a recuperar el poderío egipcio en el imperio próximo oriental que tenían. Parra. No sé si los demás estáis de acuerdo o no. Sí, no hay mucho más que añadir, excepto que, bueno, se murió justo cuando podía empezar a coger las riendas del gobierno. Cuando tenía 18, 19 años y ya empezaba a ser alguien, incluso puede participar en una batalla, con la pata chula que tenía y demás, pero sí, no hay mucho más que decir. Es un buen resumen, la verdad es que tampoco tenemos muchos más datos. Una cuestión que estoy pensando, estamos en un punto de inflexión, en un cambio evidente, ¿no? Cuando se cambia de Amarna, de la ciudad, restaurar un poco lo anterior. Me imagino que fue un camino bastante complicado. ¿Quién tenía el poder en Amarna? ¿Y quién lo empieza a tener en el poder con Tutankamón? Hay un cambio de capital. ¿Quién maneja? Hay una corte, pero también en el ámbito religioso, porque no se puede entender la antigüedad bueno, incluso casi hoy en día no se puede entender todavía sin la religión. ¿Quién movía ahí los hilos? Si lo supiéramos, seríamos mucho más felices. Atendiendo a lo que sucedió después, es evidente que estaba ahí cortando el bacalao. Y con él todos los miembros de la corte que en principio suponemos que son los que tienen tumbas en el cementerio norte y en el cementerio sur. Es decir, los que tenían capacidad para representar al faraón en sus tumbas, por así decirlo, ¿no? Y quizás en el modo militar sería Horemheb.
ese personaje que no a todos nos cae muy bien, pero que evidentemente el ejército estaría en sus manos en ese momento. Bueno, eso es lo que sospechamos. No sabemos Claro, exactamente. no Parece que sabemos sí. casi nada, pero es lo que más podemos pensar de lo poco que sabemos. Bueno, sabemos Aparece, efectivamente que estuvo guerreando. Eso sí, sí, eso sí lo aparece sabemos. mencionado como el representante egipcio en Siria-Palestina para negociar, ¿no? Con los Sí, sí, hititas. sí. Entonces, parece que la corte y el sur se articulan más en torno a ahí y el mundo más del ejército, como ha dicho Laura, y quizá parte de los asuntos del norte, los ramésidas que vendrán después son del norte, parece que descansan un poco en sus manos. Y bueno, parece que ahí le toma la delantera a Honegeb en el momento de la sucesión, ¿no? Parece que a lo mejor luego se comenta esto, que quizá el enterramiento tan apresurado tenga algo que ver con esto. Sí, posiblemente porque Jorge estaba fuera. Entonces, si no estás fuera y no puedes echarle mano al cadáver y no puedes enterrarlo, te quedas fuera del partido. Y aparte que habría mucha diferencia de edad entre Ai, que en ese momento sería bastante mayor, que es quien lleva a cabo los funerales, y Horemheb, que tenemos que suponer que sería un hombre relativamente joven, 30 y tantos, 40 años a lo mejor por el cargo que tenía. Por lo tanto, sería el mejor candidato al trono, ¿no? Lo que pasa es que Ai le ganó de mano. Bueno, ahí llevaba además mucho más tiempo que él en la Claro. corte, en las sombras, o sea, desde Amenofis III por lo menos, estaba por ahí aprendiendo a manejarse y a culebrear. Bueno, madre mía, ya empezamos aquí a ver, ¿no? Diferentes puntos, interpretaciones parecidas todavía. Habrá algún punto de divergencia. Nos dice, claro, me decía Aroa, Laura, que pasa porfa la diapositiva. Te voy diciendo yo, Laura, pues si puedes pasar la primera diapositiva, que estará un poco para ilustrar. ¿Sí? Este primer. Pues avísame cuando quieras, Sí, vale. te voy avisando. Y de hecho, puedes pasar ya a la segunda de las diapositivas. Esta es muy conocida, creo que todo el mundo conoce esta imagen. Pasa a la segunda. ¿Esta? ¿Te vale Ahí esto? está. Aquí ¿qué tenemos, chicos? ¿Lo podéis describir? Una estatua y un anillo. Y un escarabeo, el chatón, la parte plana de un escarabeo. En el escarabeo parece con que el pone el cartucho dios, de Tutankamón. sí, el dios presente, el señor de las dos tierras, Neferupera, que es el nombre de... Y luego no se ve en qué signo es al primero, como el que aparece en Gloria o algo así, sobre todas las regiones extranjeras o algo así. Un poco, bueno, algo muy formulario. Lo importante es el cartucho, como dice Laura, que está en el centro, que dice, bueno, Tutankamón, ¿no? Para los egipcios. Y a la derecha una escultura con el rostro de Tutankamón, creo que es la que está en Karnak, ¿no? Que además, si mal no recuerdo, es una de las que posteriormente, como en muchas otras, Horemheb pondrá su nombre en el más puro estilo de los que vienen detrás, los ramésidas, ¿no? Será usurpada por Horemheb, pero bueno, aquí podemos ver en el estilo que tiene el rostro, cómo está decorada, que es estilo amárnico, finales de estilo amárnico. Comparáis, por ejemplo, los labios, la boca con la máscara, por ejemplo, o la forma de los ojos se parece mucho, la máscara al rostro que vemos aquí. Hemos puesto estas imágenes para hablar de la muerte, de la muerte de Tutankamón. ¿Cómo murió Tutankamón? Empezamos contigo, Laura, que hemos empezado antes con Curro, vamos a empezar contigo. ¿Cómo murió? Aquí sí que hay mucha conspiranoia. Eso nos gustaría saber a todos. Claro. Porque hay teorías, muchas, y seguramente no lo sabremos nunca. Yo es que soy bastante escéptica en todos estos análisis que se hacen. Evidentemente dicen que pudo morir de malaria, de un accidente de carro. Bueno, hay un poquito de todo. Seguramente no sería una persona, posiblemente no sería una persona con mucha salud. Al fallecer tan joven, sabemos antecedentes que casi todas las hijas de Akhenaton también fallecen, habría enfermedades, epidemias, no lo sabemos realmente muy bien. Se dice que pudo caer de un carro, bueno, esas son todas suposiciones. La verdad es que muere muy joven y seguramente por no de manera muy, muy natural. No vamos a pensar que nadie lo haya matado, ¿eh? No pensemos eso, aunque a más de uno se le ocurra. Parro, ¿lo mataron o no? No. Pero bueno, es algo que científicamente en estos momentos no lo podemos saber. O sea, bromas aparte, no lo podemos saber. A ver, lo que cuenta Laura del asesinato es porque en el año 68 se hicieron radiografías de todas las momias de los faraones del Reino Nuevo, las que se conservan. Y al ver la de Tutankamón dentro de su cráneo aparecieron dos esquirlas de hueso,
por lo que se interpretaron como 2 esquirlas de hueso. Y eso llevó a que todo el mundo pensara que es que le habían dado un golpe en la cabeza, se había muerto y tal. Y con el TAC que le hicieron en el año 2005 se comprobó que las astillas eran en parte huesos del etmoides, que se rompe cuando se quita el cerebro con una varilla, o que incluso habían sido causadas por el maltrato, entre comillas, que sufrió la momia cuando la sacaron del ataúd. Y por lo demás, sabemos que era un chico que tenía pues, el pie izquierdo zambo, que el otro tenía más o menos plano, que tiene roturas en las rodillas y en las piernas, e incluso puntos negros que algunos médicos interpretan como comienzo de un cáncer, y que otros miembros del mismo equipo de médicos consideran que simplemente malformaciones post-mortem también, ¿no? De modo que no sabemos, a pesar de haber analizado bastante bien la momia, no se sabe con exactitud qué es lo que pasó. Y efectivamente, como ha comentado Laura, se han encontrado los restos los restos químicos de la presencia de malaria, aunque no se sabe si murió de ella. Seguramente es una enfermedad endémica de Egipto y la habría pasado varias veces siendo más joven y bueno, se había quedado con esos restos. En esto, también que los análisis genéticos han mostrado que Tutankamón era hijo de un matrimonio consanguíneo. No sabemos exactamente el grado se habla entre primos o entre hermanos, no está muy claro. Pero el caso es que eso, desde luego, no se lo puso fácil. No, cuanto menos, como ha dicho Laura, una mala salud, un debilitamiento. Y esto en una cultura preindustrial donde no hay antibióticos y aunque sea un rey, se está mucho más expuesto a cualquier tipo de infección o otro tipo de circunstancias, desde luego pues no se lo puso fácil. Quizás si no hubiera sido de familia real, una persona con ese alto grado de consanguinidad no hubiera sobrevivido, no hubiera pasado a la infancia, no hubiera llegado a la adultez como llegó él. Bueno, no tenemos que olvidar que la mortalidad infantil y juvenil en Amarna fue altísima. Los últimos análisis que se han hecho del cementerio, la necrópolis esta que está cerca de la ciudad de los trabajadores, hay una gran cantidad de enterramientos de gente joven y de niños, ¿no? Este era un chico de la familia real, se supone que con mejores cuidados, pero bueno, las epidemias o las enfermedades afectarían a todos y como dice Curro, sin antibióticos ni la medicina moderna, pues falleció joven, como todos sabemos. Las propias hijas de Ajenatón, algunas mueren por la posible peste, ¿no? La que están representadas en las tumbas reales de Amarna, entre otras cosas, y la propia Tiria quizá también muere por una peste. Entonces que hay testimonios de los hititas también, y en la propia necrópolis que ha dicho Laura se han encontrado posibles evidencias de esto. O sea que bastante sobrevivió para un poco lo que tenía, ¿no? Hay un punto, disculpadme, hay un punto interesante que ha mencionado Parra, que es cómo ha avanzado la investigación y cómo, gracias a las tecnologías y a su aplicación, la momia en este caso, se han descubierto nuevas cosas. Es decir, esto avanza, esto sigue avanzando. Nunca, en este caso, en la muerte del faraón, cómo murió. Pero esto sigue avanzando y esto es un punto muy interesante para la gente que está al otro lado de la pantalla viéndonos, de cómo se escribe y cómo se hace la historia. Porque esto puede variar de un momento a otro, todo lo que hay detrás de la historia, cuántas herramientas se emplean para sacar a la luz lo que podemos entender como realidad histórica, que nunca llegaremos, nunca sabremos realmente lo que sucedió, pero una aproximación con las fuentes que tenemos, que son fuentes muchas veces exiguas, o sea, fuentes, muy pocas fuentes, con todo esto, y más cuando vas a la antigüedad, cada vez hay menos fuentes, obviamente. Todo esto es muy, muy importante, este punto. Quería comentarlo, ¿no? Por simplemente comentar este punto de la investigación y de la relevancia que tiene la investigación para sacar a la luz nuevos datos, nuevas interpretaciones y seguir haciendo camino al andar, como decía el poeta. Hemos visto cómo murió, no sabemos muy bien cómo murió, hay interpretaciones según los datos que tenemos, y aquí hay una cosa también que me comentaba Aroa, también muy interesante que os preguntase. ¿Por qué se le destinó una tumba tan pequeña y si era su tumba realmente? Claro, yo siempre hablaré maravillas de cuando fui al Valle de los Reyes con Aroa, de ir a la tumba, por ejemplo, a la tumba de Seti, que a mí me pareció alucinante, o sea, alucinante la de Seti. O sea, yo me enamoré de esa tumba. Entonces, ves la de Tutankamón, es muy cuca, como dirían, pero es poca cosa. ¿Por qué fue tan pequeña? Bueno, porque les pillaron con los pantalones bajados, básicamente. Se murió el faraón y no tenían preparada la tumba.
haciendo una reconstrucción así un poco, bueno, fantasiosa, pero factible, es simplemente que se enterró en la tumba que se estaba preparando el propio Ai para él. Lo más lógico es que él se estuviera preparando una tumba en el Valle Occidental, al lado de su abuelo. De modo que se murió de repente, o sea, y cuando digo de repente se acuesta y se levanta, y no se levanta, mejor dicho, porque está muerto. Y bueno, pues yo creo que en esos 70 días que tenían de preparar el funeral, pues terminaron la tumba con prisas. De hecho, la decoración de la tumba de Ai en el Valle Occidental y la de Tutankamón, pues son muy parecidas, ¿no? Se ve que es el mismo equipo de trabajadores realizando la decoración. Es un poco la cuestión, ¿no? Que de repente se encontraron en que no tenían preparado una tumba real terminada o con posibilidades de terminarla más o menos en el tiempo. De hecho, la tumba de Ai tampoco está terminada, igual que la de Tutankamón. La única habitación decorada es la del fondo. De hecho, vamos a ver la tumba. ¿Puedes pasar, por favor, Laura? Disculpadme. Esta es la... ¿no? ¿Qué es esto? Rápidamente. Eso es el sello de una de las capillas, o bueno, capillas, por llamarlo de algún modo, de los armaritos que protegían el sarcófago y los 3 ataúdes de Tutankamón. Vale, y ahora... Una visión maravillosa para Howard Carter, bueno, porque al ver eso ya sabía que había sido... que por lo menos esa parte de la tumba estaba inviolada. Vamos a avanzar una más. Vale, esto es un poco la disposición de la tumba, como podéis ver. Ahora tú me vas escribiendo por ahí, por privado, si tienen que pasar o no, que se asoma. y bueno, vale, esto, describiéndonos un poco qué estamos viendo aquí ahora en la imagen. Bueno, pues estás viendo la tumba, te falta, bueno, la tumba casi entera o entera. Entera. Como ves, están todas las paredes lisas, pero, bueno, trabajadas, pero sin alisar, y la única que está terminada es lo que ves a la izquierda, que está las paredes decorada de la cámara funeraria. ¿Se ve el ratón si lo muevo? Sí, pero de hecho, mira, vamos a ir a una más, Laura, una diapositiva más. Ahí está. Ahora ya sí que podéis comentar Yo pondría el anterior, para decir una cosa. Vale, pues sí. Ahí está. Porque las tumbas de los reyes, en este momento, las más próximas a Amenhotep III, bueno, quizá la tumba real de Amarna, pero como es una época un poco distinta, suelen tener un eje rectilíneo y mucho más largo, con cámaras con pilares y varios tramos de escaleras. Y aquí lo que vemos es un tramo de escaleras, un pasillo, una antecámara que sería el inicio quizá de un salón o vestíbulo que en realidad se ha cortado, se ha convertido en pasillo, cuando tendría que seguir de manera más o menos rectilínea, con salas mucho más anchas. Y aquí lo que tenemos es un pasillo con cámaras que se han ido abriendo para albergar todo lo que, como se ha podido, lo que tenía que caber. Pero no tenemos una tumba real tipo. En realidad Carter ya se dio cuenta. Si coges ese giro que da y lo giras 90 grados, al final que acabas teniendo el principio de lo que sería una tumba real. Efectivamente, de la época, pero no terminada, no ampliada, muy pequeña. Sí, es peculiar, es el mismo vacile que se marcó Ramsés después, girando al otro lado completamente. Porque las propias pinturas son muy anómalas. La parte de los babuinos que aparecen en la segunda diapositiva es normal, vamos a ellas. Las escenas del funeral, lo del babuino está, digamos, es el inicio de la primera hora del Amduat, del libro de la cámara secreta, del viaje del sol, por el mundo subterráneo, pero las escenas de los funerales y del arrastre del catafalco, eso es algo rarísimo y que... vuelve para atrás, perdóname. No, pero bueno... Aquí está. Ahí se ven el funeral, ¿no? El catafalco y lo que son los funerales donde aparece Ai, sirve a Ai, no sirve a Tutankamón. Claro, porque los faraones no se representan ese tipo, no se incluyen ese tipo de imágenes en las tumbas reales. Por eso es muy extraño. La tumba de Ai tiene una imagen que tampoco se ve, que es el difunto sobre su barquito de papiros cazando patos. Que es la única imagen de ese estilo en una tumba real. Pero representándose aquí Ai, en la apertura de la boca del rey, realizando los funerales del rey, era como su legitimación para poder ocupar el trono inmediatamente después, antes de que llegara Onegep. El que entierra hereda.
Claro. Y ahí... Sí, bueno, para los televidentes o telespectadores que sepan que cuando... Espera, iba a contar algo interesante y se me acaba de ir de la cabeza. Pero Bueno, por completo. Volverá. No sería tan interesante. Sí. No sé qué tenía que ver, algo con la apertura de la boca. ya me vendrá. Volverá, no te preocupes, Parra. ¿Avanzamos, parece, a la siguiente? Mientras tanto, que... Ahí está. ¿Otra más? A ver, vamos a... No, los babuinos. Espera, que lo voy a mirar yo. Ahí está. Aquí queréis comentar... Aquí es donde estaba Tutankamón, de cuerpo presente, ¿no? Sí, a ver, esto es el resumen. Sí, bueno, en el sarcófago. Este es el resumen de lo que suele ser la decoración completa de las tumbas de los reyes. Suelen ser varios fragmentos de varios textos funerarios específicos para los faraones que se van componiendo. Y aquí lo que tenemos es el mismo texto, es el recorrido del sol por el más allá, por las 12 horas de la noche, y aquí las tenemos resumidas una detrás de otra. Las 12 es lo que... Y luego tenemos a la barquita y a algunos dioses. Es un resumen, es una síntesis completa de lo que... El principio del texto. Es en la primera hora el principio mismo. Es como que el principio vale por todo el texto. Si yo pongo el principio, se entiende que ya está todo el texto ahí representado. Es como pues si pusiéramos en un lugar de la Mancha y ya se entiende que está ahí todo el libro, ¿no? Todo el Quijote después. Pues lo tenemos ahí. Estaban pillados de tiempo, pillados, claro, Sí. me decía Parra. Yo digo, bueno, también decía Aroa, pero esta era su tumba. Pregúntales, ¿esta era realmente la tumba que estaba preparada? ¿Se había empezado la tumba real de Tutankamón? ¿Se tiene constancia de esto? Posiblemente debe ser la que está en el Valle Occidental, que todos conocemos hoy como la tumba de Ay. Lo que pasa es que yo repito que soy mal pensada, pero es que Ay le quedaba poco tiempo de vida. Sabía que su tumba no la iba a poder realizar, no iba a tener tiempo. Entonces, qué mejor que excavar, quedarse con esta, que sería la suya, quedársela para Tutankamón, y dedicarse a sí mismo la otra, que es sin terminar también, como dice Parra, pero es mucho más grande, más impresionante. La sala del sarcófago es impresionante. Vamos a pasar al siguiente. Yo diría otra cosa antes de pasar a esto, y es que no solamente la tumba muestra indicios claros de que fue apresurado, sino que el ajuar funerario mucho reutilizado. Cierto. Entonces, eso también es claro y evidente de que, aparte de que quizá el rey anterior femenino no se entierra como es debido, porque va a reaprovechar mucho su material, se coge lo que tienen un poco a mano y lo adaptan, lo apañan, cambian los nombres, es preciso, en todo, en joyas, en vasos canopos y demás. Es decir, también eso nos da muestra de un poco las prisas. Creo que... Claro, pero desde que se muere hasta que se entierra, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Aquí hay un protocolo? No es exacto. Digamos que un periodo estándar de unos 70 días. Pero que si es preciso, de una reina de la cuarta dinastía fueron casi un año, 273 días, una cosa así. Pero es que la momia de Tutankamón no tiene una momificación estándar, tiene demasiada resina. Quizá para acelerar un poco el proceso de momificación. De hecho, eso hizo que sufriera mucho el cuerpo. Entonces, quizá había más prisas de lo normal. Y quizá fueron menos de 70 días, no lo sabemos. Sí, bueno, la apertura para sacarle los intestinos y demás no es la habitual. En vez de ser oblicua, es vertical. De modo que eso también indica que bueno, algo estaba pasando. Madre mía, la de cosas que estamos en Dinamarca, sí. La de cosas que estamos sacando. Vamos con el segundo bloque al descubrimiento. Aquí tenemos esta imagen, Lord Carnarvon, Howard Carter y la hija de Lord Carnarvon, me comentaba Aroa. ¿Cómo se llama? Lady Evelyn. Lady Evelyn. Aquí también hay mucha rumorología de relaciones y tal, pero no vamos a ir a la rumorología, estamos en un espacio de divulgación científico. Vamos a avanzar con la siguiente cuestión que os planteo ahora mismo. ¿Quién fue realmente Howard Carter? Vamos a hablar también de sus trabajos anteriores a la tumba de Tutankamón y también es el aprendizaje de Howard Carter, de quién aprendió, cómo aprendió. De hecho, Laura, si puedes pasar la siguiente diapositiva, que es bastante ilustrativa. Vale, perfecto. Hablándonos un poco sobre esta figura, sobre Howard Carter, que se le conoce mucho por Tutankamón, pero este hombre ha hecho cosas antes. Hombre, la verdad es que no. ¿No ha hecho nada antes? Bueno, yo no estoy de acuerdo, yo creo que sí hizo cosas. No llegó hizo cosas. Lo que pasa es que si lo comparamos con esto... al mundo de la arqueología egipcia.
Howard Carter no era arqueólogo, de profesión, cosa que nunca le perdonaron los más titulados. Era un joven que llega muy joven, con unos 17 años más o menos, a Egipto, acompañado, creo que era de la familia Amherst, ¿no? Algo de eso. Su padre era pintor y de hecho le inculcó el gusto y la habilidad por el diseño. Basta nada más ver la imagen del caballo que tenemos en el medio. Y entre sus primeros trabajos de arqueología aprendió nada menos que con Flinders Petrie. Flinders Petrie podemos decir que es el padre de la arqueología moderna, vamos a ponerlo un poco entre comillas, que es el que publica más, el que ya instituye la fotografía como una herramienta más dentro de la arqueología, y eso afortunadamente lo aprendió Carter y con los años lo pudo aplicar en la tumba de Tutankamón, pero fue como se dice, inspector del Servicio de Antigüedades, tuvo un cargo bastante importante hasta que tuvo un rifirrafe con unos turistas franceses, pero trabajó bastante y hay, bueno, no demasiadas publicaciones suyas, pero sí hay una serie de planos, mapas, es decir, él conocía perfectamente el Valle de los Reyes y sabía de la existencia de un tal Tutankamón. Por lo tanto, tuvimos la gran suerte de que fuera él y no fueran otros quienes encontraron la tumba. Bueno, vamos a precisar. Vamos a precisar. Es un niño de 17 años de poca salud, que su padre lo formó como dibujante. Es decir, tiene talento. Bueno, a pesar de que el dibujo se puede aprender, pero es evidente que tiene talento como dibujante. Entonces, conoce, porque cerca de donde él vivía, conoce a estos señores, a Lady Amherst, a los vizcondes de Amherst, y cuando se entera ella, la vizcondesa, de que están buscando un dibujante para ayudar a las excavaciones británicas en Egipto, pues se lo presenta. Y le hacen unos meses de prueba intentando dibujos en el Museo Británico, ven que el muchacho funciona y se lo llevan para allá, para copiar textos y dibujos en Beni Hasan. Y cuando termina esta primera campaña, que fue de unos meses, se pasó muy poquitos meses trabajando con Flinders Petrie en Amarna. Y Flinders Petrie, este chico que, bueno, trabajando ¿cómo te diría yo? A cargo o representando al vizconde. Y Petrie pues lo coloca en un rinconcito allí donde no molesta mucho, y al cabo de, no sé cuánto estuvo unos meses, no muchos, y al cabo de ese tiempo escribe en su diario: pues Carter es un buen muchacho, lo que pasa es que solamente le interesa la historia natural y poco más, y no veo yo que sea conveniente para mí formarlo como arqueólogo. Y fue el último contacto profesional que tuvieron. Y el caso es que Carter fue a su pueblo, y al año siguiente volvió y estuvo también trabajando allí un año, y luego empezó a trabajar ya de forma seria con los excavadores de El Bahari. Y allí fue como de verdad, cuando de verdad encontró la vocación y el saber hacer, porque en muchas ocasiones fue él el que se encargaba de dirigir a los trabajadores, ¿no? Incluso la excavación, hay algunas fotos muy curiosas, las que aparece completamente jovencito allí en medio del ruido y el polvo, delante del decovil, empujando casi. Y es un poco la historia. Es formado trabajando. Y como ha comentado Laura, el no tener esa preparación académica es lo que luego le impidió, bueno, pues recibir, aunque fuera el título de Sir, de caballero, que se otorga a los que han destacado en su profesión, ¿no? Es un mínimo que se le hubiera dado a casi a cualquiera. Lo que pasa es que, bueno, el establishment de arqueólogos e historiadores, de egiptólogos de la época no le hicieron caso. De hecho, el único título que tiene es el doctorado honoris causa por la Universidad de Yale y el ser miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Historia. De hecho, estuvo aquí. Hay una cosa de esto, sí, del pecado virtud, y es que quizás esa extracción más humilde o, digamos, no ortodoxa, también le permitió, a la larga, se ve muy bien en el descubrimiento de Tutankamón, también tener otras virtudes que no tienen sus contemporáneos. Lo primero es, creo que el trato con sus trabajadores, sí, con sus obreros.
Eso es algo completamente anómalo en esa época, de imperios coloniales. No hay más que ver muchas fotos para ver que está trabajando codo con sus trabajadores, que se va bien con ellos, hablaba árabe de manera muy fluida. Sí, exactamente. Y de hecho, eso de algún modo también explica que trabajara como inspector de antigüedades, ¿no? Conocía a la gente, confiaban en él. Sus trabajadores confiaban en él, no era simplemente el jefe, el mudir, que viene aquí desde el Cairo o desde más lejos todavía para dirigirnos el trabajo, ¿no? Y también incluso esa un poco ser el reconocimiento de no tener esa procedencia académica tan fuerte, yo creo que también le ayudó a ser humilde, y cuando descubre lo que descubre, y ya antes lo hizo en los trabajos con Carnarvon, en otras memorias, el llamar a expertos para que de algún modo colaboraran y hicieran un trabajo interdisciplinar. Yo dirijo esto de algún modo, pero yo sé que yo los textos no los trabajo muy bien. Pues llamo a este y a este para que lo haga. No soy restaurador, pues llamo a Alfred Lucas para que venga y lo haga. Y eso yo creo que en el fondo ha hecho que la tumba de Tutankamón se documentara tan bien como se documentó. Y también de algún modo que pudiera hacerlo también entendiéndose con los egipcios, y eso que ya tuvo sus problemas luego las autoridades egipcias, pero eso es política, eso es otra cuestión. Sí, pero en cuanto al trabajo diario, yo creo que eso es una virtud que ahora se está precisamente empezando a reconocer. Se han publicado incluso algún libro sobre esa relación con los arqueólogos y los trabajadores, pero para que nos se hagan una idea los que nos están viendo que del carisma, de la calidad que le otorgaban a Carter en plena guerra mundial en el 16, me parece, el 17, no, antes de que empezara a trabajar, o sea que en el 16, en el 15 se descubrió tras una gran lluvia la tumba de Hatshepsut en un valle perdido, no al lado, sino bastante más al sur del Valle de los Reyes. Entonces la descubrió un grupo de ladrones, otro grupo de ladrones se enteró y se fueron por ellos, consiguieron quitarles la tumba, y antes de que los otros cogieran armas y se fueran a terminar el trabajo que habían empezado, los jefes del poblado de Gurna hablaron con Carter, que de casualidad estaba de vacaciones, estaba allí, y dijeron, por favor, ve a poner orden, porque si no tenemos un problema. Y lo que hizo Carter, que demuestra un poco sus redaños, fue por la noche recorrer toda la cima de la montaña tebana, llegar a donde estaban los ladrones, cortarles, y yo estaba allí con Curro, y es un camino, la verdad, cortarles la cuerda, poner la suya, descolgarse por el acantilado, acercarse a la entrada y decir, oye, perdona, que si queréis salir, tenéis que salir con mi cuerda, pero sin nada de lo que habéis encontrado. Y al final los ladrones accedieron y se fueron sin ningún problema. Y los dos grupos se mantuvo la paz, ¿no? Eso es un poco el trabajo de Carter. Por eso estaba tan bien visto por los trabajadores, ¿no? Que cuando se murió escribieron una carta verdaderamente conmovedora a sus herederos, diciéndoles que se habían enterado de que estaba muerto y que, bueno, que les daba muchísima pena. Madre mía, vaya historias que nos contáis acerca de esta figura. Vamos a pasar, Laura, diapositiva. Bueno, aquí tenemos... ¿Este es Carter o...? No, es Carnarvon. Eso es. Vemos leyendo a este buen hombre. Esta era la imagen elegida para contar un poquito cómo se conocieron Carnarvon y Carter, pero ya lo habéis mencionado. No sé si queréis añadir algo más de la relación que había entre ellos. Bueno, todos sabemos un poco la historia de Lord Carnarvon, un inglés con mucho dinero, un bon vivant realmente, que se dedicaba a la buena vida, que tuvo la suerte, él heredó el condado, la famosa casa, la casa que todos conocemos por la serie de Downton Abbey, y tuvo la suerte de casarse con una señora, Lady Almina, que tenía mucho dinero, porque en realidad el dinero era de ella, no de él. Y entonces tuvo un accidente de coche porque se dedicaba también a carreras de coches y bueno, por su buena salud, como a muchas otras personas, le aconsejaron ir a un lugar más cálido, más seco, y efectivamente él empieza a ir a Egipto, le gusta Egipto, y en aquella época podemos decir que de moda, que las personas con gran posibilidades económicas pues financien
como también ahora más o menos, financien excavaciones arqueológicas. Entonces, él, después de estar ahí en varias ocasiones, le presentan al joven, ya no tan joven, Howard Carter, y trabajaron unos 14 años juntos o 12 años juntos antes de conseguir encontrar la tumba de Tutankamón. Ya pueden seguir los chicos. Si queréis añadir algo más y si no pasamos a... Yo os veo sonriendo por ahí. No, es una imagen curiosa, ¿no? Vamos a hablar de la herencia de la riqueza, porque es cierto que la mayoría del dinero procedía de su esposa, que era para dar un toque de prensa rosa. Era la hija ilegítima del barón de Rothschild, que le dio de dote el equivalente a unos cuantos millones de euros solamente cuando se casaron. De modo que ese es el señor que tenemos aquí, que era amante de los coches, de la velocidad, de los aviones, era fotógrafo también y gran amante de la lectura. No está posando para la foto. No es Instagramer, en este caso. Lo hubiera sido. Lo hubiera sido en su época, pero hubo también suerte porque era un hombre culto, un hombre a quien le gustaba la arqueología, y entonces, bueno, pues fue quizás el mejor apoyo que pudo tener Carter en este arduo trabajo. Vamos a avanzar, Laura, una diapositiva más. Vale, el Valle de los Reyes, por todas y todos conocido. Aquí hay varias cuestiones a abordar en este espacio. ¿Por qué decidieron excavar en el Valle de los Reyes cuando otros egiptólogos ya decían que estaba el yacimiento agotado y decían que no había nada que encontrar? Bueno, tienes que tener en cuenta que Carter había estado excavando en el Valle de los Reyes antes. Digamos que para excavar en Egipto te tienen que dar un permiso, y en este caso el permiso para excavar todo lo que había en el Valle de los Reyes lo tuvo durante muchos años un norteamericano, que, como ha comentado Laura, lo que se hacía antes cuando no había menos dinero es concederle el permiso para excavar a un ricacho que pagaba la excavación. El servicio de antigüedades gastaba menos dinero porque el otro corría con todos los gastos. En teoría, como le ponían a un arqueólogo profesional o le pedían que contratara a un arqueólogo profesional, la excavación estaba bien dirigida y así se aumentaba el conocimiento con menos gasto para las autoridades. Entonces, nuestro amigo Davis estuvo excavando una docena de años en el valle. Varios de ellos, sus excavaciones las supervisó el propio Carter, que participó en la KV-20, por ejemplo, es una de ellas, la tumba de Hatshepsut. Pues Carter ya conocía el percal, por así decirlo. Entonces sabía que había zonas donde no se había llegado a la roca madre. Es decir, no se había quitado toda la arena hasta llegar a la primera capa de la tierra. Entonces, él estaba convencido de que había puntos donde debajo de eso seguramente habría algún hallazgo. Y entre eso y que se había encontrado el Pit 54, que es el lugar donde se enterró parte de los restos del banquete funerario y parte de los restos de los materiales utilizados en el embalsamamiento de Tutankamón, pues él pensaba que Tutankamón podía rondar por ahí, porque todavía su tumba no se había descubierto. Entonces, además, tanto él como Lord Carnarvon lo que querían hacer era un gran descubrimiento. Entonces, el modo de encontrarlo no era excavando pequeñas tumbitas en colinas de los alrededores, sino meterse de verdad en la necrópolis real. Davis estaba obsesionado con la familia marniense, con Tille, con encontrar las reinas. Al propio Tutankamón llega a creer que encuentra su tumba, ¿no? Uno de los libros que manda a publicar, sobre la tumba de Tutankamón y Horemheb, si no recuerdo mal, la titula así. Sí, la llamamos así, la KV-55, que fue el que la descubrió y la medio destrozó, por así decirlo, ¿no? Y la llamamos así, la tumba de Tille era, ¿no? Me parece. Sí, y después luego la tumba de Horemheb también, bueno. Y el caso es que lo que hace Carter, que es muy inteligente, que no se había hecho de manera sistemática antes, es un plano, un mapa un poco topográfico del valle. Con por cuadrículas. Sectores, en cuadrículas. Y eso nos sorprende ahora, ¿no? Pero es lo primero que hay que hacer antes de excavar. Pues no lo había hecho nadie. La gente iba casi un poco, bueno, aquí parece que no se ha excavado, pues vamos a ver qué encontramos. Era un poco así. Y como ha dicho José Miguel, él pensaba, hasta el lecho de roca no sabemos lo que hay. Entonces, muchas veces nos ha pasado en Egipto, se excava en escombros y sin llegar al final, ¿no? Y lo que hace Carter es
hasta el lecho de roca y de ahí, digamos, avanzamos. Y fue lo que un poco dio con la clave y un poco in extremis, porque el dinero se acababa, ¿no? Al límite. Vamos a pasar... No sé si quieres decir algo más. ¿Quieres decir algo más? No, que pero lo hemos Javi se ha cortado el micrófono. No, ahora, sé lo que le está ¿me oís bien? pasando. ¿Me oís bien? ¿Sí? ¿Me oís? Te Sí, escuchamos, te escuchamos. Vale, te oímos, perfecto. sí. No, decía que al límite, ¿no? Entonces se acababa la pasta y esto fue, vamos, al límite, Sí, último bueno, minuto del partido. ponte en situación. Están en 1922. La Primera Guerra Mundial ha terminado hace 4 años. Entonces, los dineros que antes había para excavar, pues la señora de los dineros, la mujer de Carter, de Lord Carnarvon, le dijo, oye, hasta aquí. Y bueno, pues él le dijo, Carter, se acabó, chaval. Y él dijo, ahí tenemos una idea de que se debería barruntar algo, ¿no? Porque Carter le dijo, venga, va, utilizo tu material, utilizo a nuestros trabajadores, los pago yo, y si descubrimos algo, por supuesto, es tu descubrimiento. Y entonces Lord Carnarvon sería cualquier cosa, pero era un caballero, y dijo, no, es la última campaña, la pago yo. Y bueno, pues empezaron el día 3 y el día 4 ya habían descubierto el primer escalón. Porque Carter decía que le quedaba una cuadrícula. Sí, le quedaba un triangulito allí a los pies de Ramsés VI. Ese triangulito. Que estaba lleno por las cabañas construidas de piedra de los trabajadores. Y dijo, bueno, pues vamos a ver qué es lo que hay debajo. Y además lo cuenta en su diario. Casi bajo la primera que desmontamos apareció el escalón. Y lo descubrió él, no lo descubrió el aguador. Que quede claro. Habéis mencionado anteriormente, pero en cuanto al equipo al completo con el que contaba para trabajar en el yacimiento, si nos podéis hacer un breve resumen y las cualidades de cada uno de los miembros. Bueno, el primero que llama, o uno de los primeros que acude a su llamada, es el ingeniero Arthur Callender, que lo vamos a ver en numerosas fotografías, porque estuvo trabajando con él hasta casi cerca de su fallecimiento en 1936. Y después, como bien decía Curro, Carter se supo rodear de gente muy buena y que supiera, colaboró mucho con él a lo largo de toda la excavación. Alfred Lucas, que estaba a punto de jubilarse y era el químico oficial del Museo del Cairo. Y luego Carter además llamó yo creo que el mejor fotógrafo que había. En realidad pidió ayuda al Metropolitan. El Museo Metropolitan tenía allí un gran equipo. Y en ese momento el director era Herbert Winlock, quien le facilitó utilizar todo lo que le hiciera falta en personas, en arqueólogos, en estudiosos del equipo del Metropolitan. Y ahí es donde entra Harry Barton, el famoso fotógrafo que nos ha legado estas fotografías que son tan espectaculares, buenas, sobre todo teniendo en cuenta que están hechas en esa época, ¿no? Y después trabajaron con él otros. Está Arthur Mace, que va a colaborar con él en la publicación del primer tomo. También era conservador del Museo Metropolitan. Participan 2 dibujantes también, que son Walter Hauser y Lindsay Hall, que también son los que realizan gran parte de los dibujos, no todos son de Carter. Y después pide ayuda al epigrafista Alan Gardiner y a James Breasted, sobre todo para la transcripción, la traducción de los jeroglíficos, porque como bien decía, creo que lo dijo Curro, no era el fuerte de Carter y además él se supo rodear de los mejores en ese momento. Si no Nos toca. No, si no queréis agregar, seguimos. No hay mucho que añadir. Creo que Newberry, que era uno de los especialistas en botánica en ese momento, porque los restos vegetales eran muy numerosos. Y luego ocasionalmente a veces pasaba por allí algún egiptólogo a ver qué se cocía, dar alguna opinión y demás. Pero lo que es interesante es que hacen una especie de laboratorio de campaña también. Usan la tumba de Seti II, si no recuerdo mal, para como laboratorio. Es una tumba, claro, una tumba real de verdad. Entonces, una tumba muy grande, muy ancha, con pasillos muy largos. Entonces, también había espacios grandes para, por ejemplo, extender los linos. Alfred Lucas hay una imagen donde se le ve extendiendo los linos antes de consolidarlos, ¿no? Y en ese sentido también yo destacaría que la mayoría eran británicos, prácticamente, o de extracción anglosajona, ¿no? También, quizá por un tema de lenguaje y también porque, bueno, el servicio de antigüedades está en manos de franceses y con los que hay una fuerte rivalidad, ¿no? Y luego va a haber problemas, ¿no? Eso también
efectivamente, como ha dicho Laura, coja a los mejores. Winlock está un poco en la sombra, es el que ayuda muchísimo a Carter, pero nunca aparece por allí, no figura. Pero yo creo que Winlock, sin su figura, tampoco se entendería muy bien muchas decisiones y muchos de los aciertos también. Winlock también documentaba muy bien la arqueología de campo, el proceso de excavación con las fotografías. Y de hecho, yo creo que también un poco el diálogo entre colegas, en ese sentido, fue muy fructífero, ¿no? Para ver. Y la humildad, en decir, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? El escuchar y cómo iban tomando los pasos con la calma necesaria, que eso en las excavaciones anteriores no era lo normal. Cuando a Eduardo Toda le asignan vaciar la tumba de Senetjem apenas unos cuantos, serían 40 años antes más o menos, tiene un día para vaciarla. 1880 yo creo que fue, ¿no? Una cosa así, unos 40 años antes, le dicen, tienes un día para vaciarla. Sí, y aún así lo hizo bien, porque había 40 personas enterradas, recogió los cuerpos, los apuntó, o sea, se hizo un buen trabajo. Y pocos años antes, Theodore Davis, la tumba 55, la excava en poquísimo tiempo, algo tan complicado, tan delicado. El que Carter pudiera lograr, no solamente que todos quisieran colaborar con él, que se supone que no era el mejor, el colega de todos, ¿no? No tenía, Gardiner, por ejemplo, era todo lo opuesto, familia rica, muy académico, estudió en Berlín, pero el hecho de que acudieran a su llamada también yo creo que es muy revelador, ¿no? No solo de la relevancia del descubrimiento, sino de un poco del ánimo que estaba en el ambiente, en el equipo, ¿no? Yo creo que esto no se dice mucho y me alegro que lo estemos hablando, porque es uno de los, cuando a veces se dice que Carter no excavó bien la tumba, además, yo creo que no, lo contrario, hizo un trabajo maravilloso para la época que era. Sí. Y incluso muchas excavaciones actuales no tienen el grado de minuciosidad que le dedicó él. Todo lo que sacó, de hecho, está colgado en la web del Griffith Institute de Oxford y se puede consultar. Y son miles de fotografías, son miles de fichas, son miles de dibujos, son montones de planos. Toda esa información está ahí y se puede. De hecho, se sigue publicando. Me parece que la colección de estudios, me parece que son 15 títulos los que hay, ¿no? Porque eso no lo pudo hacer Carter. Carter lo que hizo fue 3 volúmenes de divulgación para el gran público, que es lo que le estaban pidiendo. Pero él lo que quería es el estudio pormenorizado de todo. Pero claro, se murió en el 39 antes de poder hacerlo. Vamos a pasar diapositiva. Sí, leéis el libro, le recomiendo a la gente que lea el libro que habéis sacado de Destino. Porque es muy bien explicado todo el proceso de excavación, cómo además es asequible, se puede encontrar en muchos sitios y está muy bien porque explica los problemas, cómo se enfrentaban. Creo que es un buen reflejo de cómo se excava una tumba, que no es lo mismo que excavar en exterior también, tiene sus peculiaridades, ¿no? Y yo animo a que la gente, creo que lo leí hace muchísimos años, pero creo que está bien traducido, que eso a veces es importante. Y bueno, creo que es una lectura que a la gente le puede sonar muy de provecho para ver pues todo lo que tenía por delante este buen hombre. Sí, porque Carter escribía muy, muy dicharachero, por así decirlo. Al no ser muy académico, no estar formado, describes las cosas como son, te cuenta lo que está haciendo. Tuvimos problemas y aunque lo intentamos con los cuchillos calientes, no conseguimos sacar de esa matriz de ungüentos resecos el cuerpo, ¿no? Entonces metimos debajo lámparas de queroseno. Todo eso lo cuenta de una forma muy viva. Es un libro estupendo de leer. Vamos a pasar diapositiva. Ahí está. Bueno, aquí tenemos dos imágenes. Bueno, yo entiendo que la primera que estamos viendo, porque hay un montón de gente expectante, será el día de la noticia. No le he preguntado a Aroa, pero no sé cómo veis vosotros la imagen. Hay mucha gente expectante, como de visita. No sé si hay cámaras de la época. Sí, yo creo que es el día de la apertura oficial. El día de la apertura oficial, tiene pinta, sí. Sí. Yo destacaría que hay muchos fez, muchos gorros, que son los funcionarios del gobierno egipcio. Es una manera fácil de localizarlos, ¿no? Aquí los tenéis. Y unos cuantos alacó, que están por aquí. Aquí. Sí, ahí hay otro. Aquí todos vestidos. ¿Dónde están los alacó? A la izquierda, ahí tienes uno y creo que a la derecha... A la izquierda del todo, bueno, arriba. Sí, 1, 2, son unos cuantos. 3, 4.
Aquí Sí. hay otro, este Hay lo una lleva mezcla, una unos cuantos señora. Panamás y hay autoridades por aquí. Y algún Sillitas paraguas. preparadas para sentarse. Sí, Sombrillas. Los sombreros de blanco también se localizan muy fácilmente. sí, los Panamás ahí blancos, estupendo. Y la otra es la foto del lado izquierdo de la tumba según entras, de la primera cámara, de la antecámara. Así estaba. O sea, yo que he tenido junto con Curro el privilegio de encontrar un pedacito de una tabla pintada. En Yehuti que habéis estado los dos. y se te caen a los pies todo lo que se tenía que caer a los pies y dices, Dios mío, meterla la lamparita por allí, por el agujero, girar a un lado y ver esto. Qué impresión. No me extraña que Carter se quedara mudo durante un par de minutos y Lord Carnarvon tuviera que decirle, Carter, ¿qué estás viendo? Cuéntame, chaval. O sea, y todo con brillos de oro. Impresionante, sí. Bueno, en el diario pone algo diferente. Como los libros al final no los escribió él, los escribieron amigos suyos que se dedicaban a esas cosas, con sus datos, evidentemente. En el diario dice, ¿ve usted algo? Bueno, yo pienso que se tuteaban. ¿Ves algo, Carter? Y él dijo, sí, es maravilloso. En el libro pasó a sí, cosas maravillosas. Pero esto es madre mía. Ya solamente un carro o un cofre ya es increíble, ¿no? Entonces, yo creo que no solamente pasó por él la idea de Dios mío, qué bonito todo, sino de cómo vamos a hacer esto. Sí, exactamente. ¿En qué me he metido? ¿Dónde me he metido? No, pero la foto de la derecha es impresionante. O sea, estás viendo 8 ruedas de carro, estás viendo las cajas de 2 carros con los ejes cortados porque eran unos centímetros más anchos que el pasillo de acceso. Estás viendo 2 de los 3 lechos. Tienes a la diosa Amit por ahí. Esas curiosas cajas ovaladas contienen ofrendas de alimento. Luego tienes una silla plegable, tienes al fondo una caja con ropa, creo que es lo que tenía. Tienes una silla debajo de la primera cama y por debajo, detrás de eso, lo que hay es el acceso a la antecámara, no, al tesoro no, al... Coño, ¿cómo se llama? El anexo. El anexo, eso, que no me acuerdo. Que estaba tapado y que abrieron los ladrones. Que, bueno, es el único que no revolvieron a tapar los sacerdotes o los vigilantes de la necrópolis. Pero la imagen de la izquierda nos da una idea de que este puede ser el día de la inauguración, ¿no? Pero en casi todas las fotografías de la época vemos que la tumba está rodeada de personas, de gente que quiere ver, que quiere entrar, que quiere saber. Hacer ese trabajo tan delicado con todo ese público, en muchas ocasiones molestando, las personas importantes querían entrar a ver la tumba mientras estaban trabajando. Eso debe haber provocado una tensión, no solamente en Carter, sino en todo el equipo, realmente, que bueno, que fue la causa de muchas de las dificultades que vinieron después. Bueno, los propios periodistas molestaban mucho porque como Carnarvon vendió la exclusiva al Times, estaban intentando filmar o bueno, a ver qué pasa si las fotos de hecho que se publican en la prensa afuera eran las fotos de las piezas saliendo de la tumba en esta parte, ¿no? Porque es lo único que lo tenían acceso. Y una turba que, bueno, y además llegar al valle en ese momento no era tan fácil, que a veces ahora es mucho más sencillo, en taxi o en autobús el acceso era más complicado y aún así siempre está lleno. O sea, genera una expectación espectacular. Fijaros en esta señora que está con los brazos cruzados, pero está sentada. Está como si estuviera en el teatro viendo salir o viendo a ver qué es lo que ocurre aquí abajo, ¿no? O sea, que a mí no me extraña que Carter se enfadara con toda esta situación tan tensa y que además, por un lado, les impedía el poder trabajar con tranquilidad y calma delante de esta imagen como la de la derecha. Bueno, para hacernos una idea de hasta qué punto podían llegar a incordiarle, la reina de los belgas, la señora Elizabeth, se acercó
hasta 4 veces a ver la tumba, ¿no? Y cuenta, creo que Smails cuenta en una de sus diarios oye, es la 4ª vez que viene, todos nos hemos negado a verla, nos hemos escabullido donde hemos podido para que la reina, y luego hace un comentario, estos royals, que está ahora tan de moda llamarlos así, estos royals no respetan a nadie. Desde luego, desde luego. Vamos, ya estamos en el trayecto, el último tramo final. Ay, no, pero todavía no te vayas. Espera, déjala ahí. Pensé que me habías dicho que pasara. No, ya no hay más, ya estamos ya en el último tramo de esta mesa. Queríamos ver un poquito la prensa, ¿no? El papel que tuvo la prensa en cuanto a dar la noticia, hemos hablado de una exclusiva, y seguidamente, obviamente, el impacto que tiene sobre la sociedad este descubrimiento, porque estamos celebrando a bombo y platillo que se cumplen los 100 años del descubrimiento, y yo creo que todo el mundo sabe, conoce quién es Tutankamón, más o menos, le suena Tutankamón. Bueno, es que es imposible no saber quién era Tutankamón, por lo menos de manera superficial. ¿Cómo recoge la prensa, cómo se difunde a través de la prensa este hallazgo, y también el impacto que tuvo sobre la sociedad y tiene hasta nuestros días? Quien quiera, que dispare. ¿Quién empieza? Venga, chicos. No, podemos continuar. A ver, es una buena noticia. En primer lugar es eso, es una buena noticia. Ya te digo que hace 4 años ha terminado la Guerra Mundial, de modo que la gente estaba deseando escuchar cosas bonitas. Entonces, que se descubriera una tumba intacta fue brutal. Carter, mejor dicho, Lord Carnarvon, vendió la exclusiva, como ha dicho Curro, y eso significó que todos los que estaban aquí alrededor, que vemos intentando buscar noticia, tenían que encontrarla de cualquier modo. De modo que cuando se murió nuestro amigo, pues empezaron a sacar todo tipo de barbaridades precisamente por eso, porque tenían que venderle o enviarle crónicas novedosas a sus redactores jefes, ¿no? Ese es un poco el motivo de la bola de nieve en la que se convirtió toda la muerte la desgraciada muerte por una picadura de mosquito y una septicemia de Lord Carnarvon. Había que dar noticias, había que contar, había que hablar, todo el mundo quería saber, Tengo que ausentarme 30 segundos. Nunca se había encontrado una cosa así, o sea que... Curro. Felices años 20. Es el momento de no solamente de vivir bien, olvidarnos de la guerra un poco, sino de buscar fascinarse, buscar cosas que sean sensacionales, que nos permitan tener emociones fuertes, ¿no? Y además entraba en la tumba, salían cada vez objetos más espectaculares. O sea, no solamente es que, bueno, se han encontrado unas pocas joyas, se han sacado y ya está, ¿no? Es que según se avanzaba en la excavación, era mayor. Pensemos que cuando se descubre la tumba y empiezan a salir piezas que ya eran espectaculares, la máscara todavía no se sabe que va a estar ahí, que es el icono, ¿no? Ostras. Entonces, ya según se va avanzando y cuando ya dice, no, está intacto, y aparecen unas capillas de oro y luego 3 ataúdes forrados de oro y luego las joyas, luego la máscara, es decir, es que además fue increciendo, por así decir, no paró, ¿no? De algún modo, con alguna intermitencia, lógicamente, pero era algo que iba alimentando además la imaginación. Si Egipto ya fascinaba antes, ya había una egiptomanía muy clara, esto ya fue espectacular y además ahora los periódicos y las revistas ya podían con mucha más facilidad publicar en color o publicar más fotografías. Es decir, los medios de comunicación también eran más sofisticados que hace unos años y permitió también una difusión muchísimo mayor. Y de hecho, de algún modo es lo que hizo que llegara algo que si Egipto llama la atención, ahora llega a la cultura popular, que eso ya es un poco el gran cambio, el que Tutankamón ya no es algo de gente interesada en Egipto o algo que es una noticia 2 días, sino que llega a la cultura popular. Y yo me acuerdo de oír chistes aquí en España que si había que decir la palabra momia, la palabra que acompañaba era la momia de Tutankamón, aunque no lo hubieran visto. Pero es ya como que la momia por excelencia es la de Tutankamón, aunque no sea así, ¿no? Yo creo que ese es un poco el gran impacto. Hay una autora que recomiendo que se vea el libro, que es Cristina Ricks, que ha escrito sobre esto, ¿no? Cómo el propio descubrimiento nos ha moldeado un poco en nuestra imagen de Egipto e incluso en cómo se hacen ciertas cosas en la arqueología. Y fue un impacto que yo creo que somos conscientes a un siglo vista, pero en su momento
simplemente lo vivieron, pero yo creo que no eran conscientes del impacto que iba a tener, ni mucho menos. Fíjate que yo, que soy un apasionado de Tintín, hay uno de las obras de Tintín, que pues es de las 7 bolas de cristal en concreto, que luego derivan en el Templo del Sol, porque son 2 volúmenes hilados, que al principio Tintín está en un tren y está viendo una persona una noticia de una maldición de unos descubridores, está en América del Sur, sobre una tumba, ¿no? Y dice, esto va a ser como lo de Tutankamón, porque decía Parrantes, ¿no? Lo de la maldición. Fíjate que no recuerdo exactamente el año en el cual se publicó esta obra de Hergé, pero hace la tira de años, no sé en qué década. Y eso, esa imagen que ha ido arrastrándose, como decías, hasta nuestros días, yo no sé si tiene una relevancia todavía todo el tema de la maldición y todo esto, que no hay maldición, no existe, lo que decía Parra, que no, pero todo este tema, este hilo conductor que se casa con una egiptomanía que sigue hoy en día, no sé si tiene todo esto que ver algo en que Tutankamón, estamos hablando de Tutankamón, o sea, 100 años después, vale, es un descubrimiento de la leche, pero seguimos hablando de ello con mucho impacto, no tanto como otros descubrimientos que hubo en Egipto, sino Tutankamón. O sea, ¿qué tiene de especial Tutankamón? ¿Qué es lo que le hace diferente a Tutankamón para que estemos tan on fire, como dicen, con Tutankamón a día de hoy? 1.398 objetos. Eso. Es la única, bueno, no es la única. Hay más elementos. Pero vamos a ver, eso implica una gran cantidad de información que con el tiempo se va extrayendo de todo eso, y una información, se encontraron objetos que se conocían a través de representaciones en tumbas, en templos, pero que nunca se habían visto, como esas, por ejemplo, esas camas funerarias, esos carros que, vamos, simplemente el estudio de los carros es espectacular. Eso es realmente lo que implica, al margen de la maravillosa máscara y todo lo demás, ¿no? Pero eso es la información, por lo menos eso es lo que pienso. Yo creo que hay otro ingrediente que también está ahí, que es el tema más, por así decir, de lo, no sé cómo llamarlo, lo literario casi, que es un rey niño, ¿no? Que trágicamente muere pronto, joven, ¿no? Y le entierran rodeado de oro, ¿no? Un poco es como muy literario también, ¿no? Muchas veces se llama el rey niño constantemente, ¿no? Bueno, ya no era un niño cuando se muere. No, pero es el rey niño, por antonomasia. Hubo otros reyes niños en Egipto que empiezan a reinar pronto, el rey Den, Pepe II. Pero da igual, es el rey niño, ¿no? Era joven. Entonces la tragedia, encima sus hijas también murieron en el parto. Es decir, creo que el tema de toda esa riqueza espectacular, lo que lo habéis dicho vosotros, pero también en la idea de un poco de una tragedia por detrás, ya, y si encima luego lo añadimos con una supuesta maldición, yo creo que tiene una mezcla ahí que hace que siga llamando mucho la atención. Es perfecto, es la concatenación de un montón de detalles que acaban eso, en lo que es la imagen que todo el mundo tiene de Tutankamón. Claro, porque... Recuerdo una anécdota, déjame ¿Sí? que os la cuente porque la he recordado ahora. En mi primer viaje a Egipto, hace ya de ello muchos años, el primer día llegamos, salimos del hotel, nos metemos en un taxi y decimos, vamos al museo. Y entonces, en aquella época no era fácil encontrar taxistas que hablaran en algún idioma o por lo menos lo chapucearan, ¿no? Entonces le decimos museo, y entonces en inglés, en francés, en alemán, el señor no entendía y no se movía, hasta que se nos ocurrió decirle Tutankamón. Ah, sí, brrr, y nos dejó en la puerta del museo. O sea que yo creo que es un poquito engloba lo que estamos diciendo, ¿no? Ya estamos de verdad acabando, que me vais a matar, que os dijo 1 hora. Si os tenéis que ir, me decís ya. Simplemente, claro, este descubrimiento del 22, posteriormente se hicieron otros descubrimientos en el Valle de los Reyes, de otras tumbas. Sí, Bueno, hubo o sea, se han descubierto 2 más. 2 más. O sea, poca cosa ya que rascar. Y Pero otra no cuestión... como No te creas, no te creas, ¿No? ¿eh? Hay muchas cosas que rascar todavía. Sí. Perdón, es que claro, estoy eclipsado con Tutankamón y ya, claro, esto es así, ¿no? Vale, dos más. No podemos entrar en ellas. Pero... Bueno, a ver, que nadie se imagine tumbas como esta. Estamos hablando de agujeritos casi en la roca. Claro, la Que cosa... se dejaron a medio excavar y se están excavando ahora. Sí. Claro, la cosa de esta, o sea, porque el impacto... Yo estoy, claro, vosotros como egiptólogos, gente versada en ello, que lleváis toda vuestra vida investigando, ¿cuánto se habrá
mercado negro expoliado, tanto en la época propia de Antiguo Egipto. Ahí ya había robos, obviamente, eso lo sabéis mejor que yo, ya había robos. Seguidamente, los siglos sucesivos, hasta 1922. O sea, realmente la clave de esto es lo que habéis dicho, que hay en la tumba de Tutankamón toda la serie de objetos, pero es que no me quiero ni imaginar, ni vosotros ya, ni os cuento, lo que habría y ya se ha perdido, ha desaparecido para siempre. Las tumbas que estaban llenas de tesoros y de elementos que hablaban, que se llevaba el faraón al más allá, y han desaparecido. Esto es tremendo, ¿no? Porque es una fuente importante a la hora de estudiar el pasado, y eso todo se ha ido a descontextualizado, mercado negro, reventado, ¿no? Es que esto es una cosa que a mí me fascina, cómo reescribir la historia, y en este caso la antigüedad, con lo que tenemos, ¿no? Que era mucho más, pero se ha ido perdiendo con los años. Para que te hagas una idea, Carter calculaba que aproximadamente el 60% de las joyas pequeñitas de la tumba se las habían robado. Jolín. ¿Por qué? Bueno, lo sabemos porque en las cajas viene apuntado lo que hay dentro, de modo que pudo hacer un pequeño recuento. Jolín, pero sí, ha desaparecido muchas cosas. Pero mucho del saqueo era de época antigua también. Sí, o sea, las tumbas están saqueadas desde la aparición de las tumbas. Perdona, Curro, que te he cortado. Era eso, que a veces pensamos en que es un robo en el siglo XIX y XX, pero que la mayoría de las tumbas parecen que se roban en época antigua. De hecho, los sacerdotes de la dinastía 21 son los primeros que vacían las tumbas del Valle de los Reyes, y o sea, es el primer saqueo ya, digamos, institucionalizado del que tenemos constancia, ¿no? Pero de algún modo ahí ya tenemos, y además lo tenemos documentado, que es lo gracioso, ¿no? Dejaron muchas evidencias de eso, ¿no? Y aparte los saqueos previos y luego posteriores. Sí, todos nos imaginamos lo que la tumba de Seti o Tutmosis III llena de cosas, ¿no? Jolín. Oye, Yara, simplemente si alguien tiene preguntas en el chat, No Soy Ross tenía una pregunta que es la siguiente, a ver si la encuentro. Bueno, me acuerdo de cabeza. Vamos a ver, No Soy Ross nos decía que si de Carter se tienen publicaciones de dibujos que haya realizado más allá de la tumba de Tutankamón, que haya trabajado anteriormente. ¿Eso está publicado? Sí, encuentras cosas en los libros que tiene publicados. De hecho, hay incluso unos dibujos que yo no sé si los llegaron a publicar, pero los relieves de la fiesta Opet del templo de Luxor, realizados o encargados por Tutankamón, se los encargó Gardiner, creo recordar, en su época de estar sin trabajo, le encargó que los dibujara. Yo creo que están sin publicar, pero luego hay muchos. En los de Beni Hassan, por ejemplo, en el volumen, creo que es el volumen quinto, o sea, no, segundo. El segundo, los animales, todos los animalitos que hay, que aparecen en dibujados, los dibujó Carter. Y en cualquiera de las tumbas en las que participó. Harry, las publicaciones de Davis, y luego, en ese sentido, ya que he dicho los animales, si no, corrígeme si me equivoco, pero el padre de Carter era retratista de mascotas. Sí, de animales. Sí. Y eso que era, claro, un oficio también muy peculiar, ¿no? Y creo que se ve muy bien en el caballo que habéis puesto antes. Y esa sensibilidad hacia lo natural que decía Petri, ¿no? Lo interesante es lo natural, no otras cosas, ¿no? Jolín. Oye, chicos, vamos a dejarlo ya porque es que llevamos mucho tiempo y os he robado mucho tiempo, y muchas gracias por vuestro tiempo, que es lo más importante que tenemos, el tiempo. De verdad, lo vamos a dejar aquí. Yo me despido ya, os corto, pero que un abrazo enorme, os lo digo en directo a los tres. Gracias a ti por invitarnos. Gracias a ti, ha sido un placer. Y bueno, a Curro le tenéis en la Autónoma de Madrid y hace muchas cosas. A Parra le tenéis en muchos lados, escribe muchos libros y da muchas conferencias también a Parra, así que todos a comprar sus libros. Y Laura también, el Centro Elba, apuntaros a los cursos del Centro Elba, que son maravillosos, de verdad. Muchas gracias a los tres, de corazón. Gracias por estar. A todos. Gracias, Javi. Adiós. Adiós. Chao. Pues ahí teníamos a...